Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro primer bloque de entrevistas con una invitada especial. Ella es la licenciada en nutrición, Montserrat Quiroz. Hola, Montse, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Ella, bueno, también cuenta con un diplomado sobre enfermedad renal y nutrición. Y bueno, pues está aquí para hablarnos un poquito sobre qué es la enfermedad renal y por qué cada día tenemos más casos de ello. Bueno, pues principalmente la enfermedad renal es una pérdida progresiva e irreversible de la función de nuestros riñoncitos. Y principalmente los nuevos tantos casos que existen es principalmente por el descontrol de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, por el mal control de ella, muchas veces por los malos hábitos que tienen los mismos pacientes. Son aspectos importantes y obviamente la gente tiene que entender que en las primeras etapas no es algo detectable, ¿cierto? Por lo tanto, entiendo que estadificarlo, digo, en mi rol como nefrólogo, a veces el paciente no se atreve a tocar la puerta de manera temprana, pero sí con ustedes. Por lo tanto, yo creo que para ustedes es muy importante como nutricionistas que en el mundo clínico de hablarles de las etapas de la enfermedad renal, porque a veces están en una etapa en la que encontramos que los niveles de creatinina están sorprendentemente por abajo, pero están en una etapa en la que ya está gritando el cuerpo que algo está pasando, ¿cierto, Monse? Sí, justo. La enfermedad renal cuenta con 5 estadios diferentes y en cada estadio vamos a tener diferentes prioridades. En los primeros estadios nos basamos más en revertir la progresión de la enfermedad lo más que se pueda o en todo caso tratar que se mantenga un límite tanto de creatinina como de urea. Y en enfermedades o más bien en estadios más avanzados nos mantenemos más bien en el control de nutrientes como la proteína, el fósforo, el potasio, el sodio. Montse, bueno, creo que la mayoría de los pacientes cuando empiezan a darse cuenta de que ya tienen una enfermedad renal, comienzan a darse vueltas en su cabeza con las proteínas. Y creo que las proteínas pues son parte fundamental en la alimentación, o sea, el tener que restringirlos. Pero ¿qué rol juega esta proteína en los pacientes con enfermedad renal? Justo en un paciente que ya fue detectado con enfermedad renal crónica, sí tenemos que hacer una disminución en la proteína que está consumiendo en su día a día. Es por eso muy importante que la nutrición debe ser especializada en cada paciente. Muchas veces decimos la palabra proteína y el paciente ya lo relaciona con todo y dice, nunca más en mi vida voy a comer proteína. Y eso a la larga es igual de malo que consumir un exceso de la misma, porque puede llegar a casos de desnutrición energético-proteica, pérdida excesiva de masa muscular y al final del día, en vez de ayudar al paciente, lo va a perjudicar más de lo que le va a dar beneficio. Hablamos de que hacer un traje a la medida permite que el paciente, tanto en las proteínas como en los carbohidratos, pero existen dos elementos importantes y que yo creo que vale mucho la pena que la gente sepa, que el potasio y el fósforo en el paciente renal tienen una prioridad y obviamente se debe de regular la cantidad, pero que sepa la gente qué grupos de alimentos o de qué fuentes podemos obtener fósforo en proporciones altas y en un momento dado el potasio, también en qué proporciones podemos encontrarlo y en qué etapas de enfermedad el paciente debe de controlar su consumo. Justamente solo va a ser necesario restringirlo o contabilizarlo en pacientes que ya tengan un estado de hiperfosfatemia o hipercalemia, que básicamente es fósforo y potasio altos, y en caso de que ya lo tengan, solamente vamos a restringir aquel que proviene de fuentes inorgánicas, es decir, alimentos procesados con conservadores, enlatados, y no de fuentes orgánicas como de vegetales o frutas. En todo caso, le recomendamos al paciente que utilice técnicas de cocción que puedan disminuir estos minerales en los alimentos. Por ejemplo, la técnica del doble remojo, de la doble cocción, del congelamiento, y esas son técnicas seguras para consumir los propios alimentos. Y de alguna manera preservar la parte útil de este alimento y quitar la carga que en un momento se podría convertir en algo tóxico. Y hablo en particular para la gente que de repente habla de los frijoles, que es uno de los elementos que la gente en la consulta nos reclama. Y sé que hacer un 1-2 con ustedes en la parte clínica se ha convertido en algo muy valioso y hemos notado en estos casi 2 años que tenemos de trabajar juntos que muchos pacientes lograron estabilizar su función renal y es un resultado que no podríamos platicárselos si no trabajáramos de manera constante el doctor Ricardo Orozco, el doctor Luis Arturo Gómez, su servidor Julio, trabajar de manera constante haciendo que los pacientes entren a una reorientación programada
no se trata de ser de un capricho, pero creo que el retroalimentarse en cada consulta por el comportamiento que tienen en sus variables de los niveles permite ser un diferenciador, ¿cierto? Sí, justo, porque muchas veces los pacientes e incluso nosotros como profesionistas tenemos la idea de ir, el nutriólogo me va a pesar y si no veo un cambio en la báscula quiere decir que no funcionó mi plan de alimentación, pero en un paciente que vive con enfermedad renal crónica no siempre va a ser la prioridad la pérdida o la ganancia de peso, sino hay otros valores bioquímicos que podemos evaluar para darnos cuenta de que justamente el avance del paciente está siendo bueno, está siendo adecuado y que está cumpliendo con su plan de alimentación. Y eso que ustedes hacen en cada consulta del análisis de composición corporal, que yo veo que he insistido mucho de la importancia que al paciente le representa conocer su cantidad de agua, su cantidad de masa muscular y su cantidad de grasa, y ese equilibrio de que se encuentre de manera equilibrada en las diferentes extremidades y que esas partes se están de alguna manera estabilizando, al paciente le recupera la confianza de que no está haciendo mal las cosas. Sí, justo es también una pauta de, como decía la doctora Anaí, que le podemos dar al paciente para que vea que por eso no es bueno restringir tanto la proteína o dejar de consumirla. Así el paciente tiene razón o puede ver los criterios y decir, es verdad, si yo dejo de comer proteína, voy a dejar o voy a seguir perdiendo masa muscular y eso a la larga no va a ser bueno para mí. O incluso se puede motivar a, estoy teniendo más ganancia de masa muscular, ya no hay tanta retención de líquidos, no hay edema. Entonces, esto es muy beneficioso para el paciente porque no solo se lo estás contando, él lo está viendo y lo podemos cuantificar gracias a este estudio. Y, por ejemplo, tú, bueno, haces mancuerna con los nefrólogos en Centro del Riñón y en tu experiencia como nutrióloga clínica, ¿cuáles son los principales errores que has detectado en los pacientes con enfermedad renal? Cuando el paciente renal se entera de que tiene, enfermedad renal crónica o de que vive con enfermedad renal crónica, y creo que es algo que a todos nos pasa, buscamos en internet y el internet está lleno de mitos. Entonces, justamente como usted lo decía, la proteína, no, pues ya no voy a comer ni carnes rojas, ni blancas, ni nada. Otra cosa que suelen hacer mucho, que es algo también perjudicial para ellos, es cambiar la sal por algún sustituto de sal que es al mismo tiempo alto en potasio. Entonces sí es bajo en sodio, pero es alto en potasio y para los pacientes es perjudicial. O también alimentos o bebidas milagrosas o remedios milagrosos que en vez de ayudarlos terminan perjudicándolos, porque muchos de estos remedios o de estas plantitas suelen ser diuréticos y a largo tiempo o el uso prolongado de estarlos tomando pues nos hacen un daño más grave a nuestra salud. Hablamos mucho, Monse, sobre algunos aspectos clínicos que yo creo que las instituciones a veces no le ponen énfasis. No todos los pacientes en el medio privado son exclusivamente de hemodiálisis. El paciente renal en etapa donde ya requiere un reemplazo, que la gente conoce como hemodiálisis y diálisis peritoneal, hay un diferenciador clínico muy importante. Lo sé porque mi conocimiento a lo mejor me lo permite, pero la gente que nos ve a través de la pantalla no lo sabe. El paciente que está en hemodiálisis requiere un plan de alimentación y una condición individualizada. Y obviamente el paciente en diálisis peritoneal tiene condiciones muy particulares que de verdad lo desnutre de manera significativa. ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda por qué la importancia de hacerle algo a la medida a los pacientes que se encuentran en etapas avanzadas de enfermedad renal? Justo como ya platicábamos, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero no tenemos como una terapia de reemplazo renal que nos ayude, sí limitamos la proteína. Ahora, en efecto contrario, cuando tenemos la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, en lugar de restringirla por las pérdidas que tienen las mismas terapias, tenemos que aumentarla. Eso es por el lado tanto de diálisis peritoneal como hemodiálisis. Ahora, con la diálisis peritoneal utilizamos unas bolsitas que tienen diferentes cantidades de dextrosa, que la dextrosa al final del día es un carbohidrato, entonces lo tenemos que controlar en su alimentación, o más bien lo tenemos que contabilizar, porque si no después el paciente puede tener niveles elevados de glucosa, colesterol, triglicéridos, y no es que el paciente se esté alimentando mal, sino que no estamos cuantificando esa misma dextrosa que se encuentra en los recambios que hace el paciente. Y son aspectos clínicos que, para conocimiento de ustedes, el paciente que ya es diabético o es un paciente que nos cuesta un poco más de trabajo llevarlo a un control, y hay pacientes que por la misma condición de enfermedad renal en algún momento retiramos por completo el uso de medicamentos antidiabéticos. Obviamente en algunos retiramos el uso de insulinas y a veces nos vemos en la necesidad imperiosa de reintegrar
el paciente cree que porque llegó a una etapa avanzada de su enfermedad ya no requiere un tratamiento, una vigilancia nefrológica. Yo creo que es en el momento en el que tenemos que cuidar más para que el paciente pueda migrar a una esperanza llamada trasplante, en donde la experiencia clínica puede ser muy diferente si el paciente está en condiciones. Y yo creo que ese aspecto es importante, aprender a hacer un 1-2 con el profesional de nutrición, darle su lugar a ellos como la parte fundamental para que el paciente confíe en el equipo que atiende estas necesidades. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth Cerdán para que podamos continuar en su programa Torre Médica. ¿Te parece? De acuerdo. Continuamos Torre Médica. Continuamos.